Bienvenidos a Inteligencia Artificial con Tito Vélez, donde la tecnología y el futuro se encuentran. Innovación, transformación digital e inteligencia artificial son solo palabras, sino aportan valor a las empresas, y en este podcast lo descubriremos juntos, con el auspicio de Viamática, Card Service, Only Control, Ondu Cloud, SoloBiz, Cima ET, BI Sciences, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fernando Daquilema y Cairo Seguros. Únete a esta conversación y conviértete en protagonista del futuro. Suscríbete ahora y no te quedes atrás. Comenzamos ahorita. Bienvenidos a un nuevo programa donde vamos a entrevistar personalidades del mundo de tecnología, y en esta oportunidad nos encontramos con David Salazar. Él es CEO de la empresa Viamática. David, buenos días, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Tito. La verdad que yo me siento contento de esta parte de la entrevista, de portar algo más para la comunidad tech y sobre todo formar parte de este proceso de lo que estás realizando, de estas entrevistas en el mundo que tanto estamos necesitando. Bien, antes de empezar vamos a ver un perfil de nuestro invitado. David Salazar es un profesional guayaquileño con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Cuenta con estudios realizados en la ESPOL y ha participado en proyectos IT a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como CEO de Viamática, empresa con un fuerte liderazgo en el sector de fábrica de software y con soluciones integrales para grandes, medianas y pequeñas empresas de los diversos sectores. Viamática tiene 20 años en el mercado ecuatoriano y cuenta con clientes locales y de la región. Bien, regresamos. David, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional y cómo saltaste o diste ese gran salto que muchos no se atreven, de ser un profesional de TI a convertirte en un emprendedor y finalmente ser un empresario, un CEO de una empresa de gran éxito aquí en nuestro país. Cuéntanos. Bueno, la verdad, hay un viejo dicho que dice: para ser panadero hay que aprender a hacer pan. Y yo creo que un buen profesional para poder dirigir una empresa IT, ¿sí? Una empresa tech, tiene que tener sus bases como desarrollador, tener su línea y su educación dentro para ser un emprendedor, ¿sí? Ser un desarrollador, ser un programador, tener las bases sólidas de la parte de la universidad. Eso es muy importante. Tener bases sólidas de la parte de la universidad, que tienen los conceptos clave de lo que tú necesitas como para poder formarte como profesional. Y ahí es cuando recién comienza la parte profesional. Gracias a Dios se abrieron diferentes industrias. ¿Sí? Siempre la diversidad es importante poder estar, porque no solamente estuve metido en la parte, por ejemplo, tuve mi tesis, fue desarrollada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en módulos deportivos, módulos de financieros. Y era un negocio deportivo y un RP, digamos. Sí, un RP que estábamos integrados. Posteriormente se dio la oportunidad de poder trabajar para una empresa IT también, en el cual me metieron para hacer un desarrollo de una camaronera. Después tuve la oportunidad que la misma empresa hicieron postulaciones para lo que es al Banco del Pacífico, y fui a quedar a los 20, 21 años, entré a la parte del Banco del Pacífico en el mundo de la banca, donde te pude encontrar. Tito, ahí nos hicimos amigos de hace más de 24 años. 20 años. 20 años, ahí estamos, ya estamos ahí. Entonces, pero la cuestión es de que esa parte de ver cómo funciona la banca, cómo funcionan las industrias y todo eso, se presentó de una manera muy interesante. Ahora, una cosa es la visión nacional. Ya a los 22 años tuve la oportunidad de ir a España. Entonces, al momento de ir a España, el mundo se percibe de formas diferentes. Entonces, mi visión ya no fue solamente ecuatoriana, mi visión fue global. Correcto. Y al momento de ser global, comprendí que las costumbres, las culturas, la forma de tratar a los profesionales son de manera diferente. Correcto. Y uno tiene que ser resiliente a lo que viene. Y uno de los errores que se cometen en la parte de los emprendedores es no ser resiliente a los cambios o a las cosas que se dan. Y eso te permite ganar otro grado de experiencia. O sea, ¿en qué momento terminamos de aprender? Yo digo que nunca. Claro. Pero
ese fue un hecho. Después tuve la oportunidad de regresar, ¿sí? Acá a Ecuador. Estuve trabajando para lo que es a un grupo en Demaruri, en deporte y mercadeo, ¿sí? Estaba metiéndome, inclusive puedo decir que soy uno de los pioneros en la parte de webmaster, de la parte de Ecuador. Correcto. Y eso me ayudó a tener otro brinco y otra perspectiva. De ahí se brindó la siguiente oportunidad. Como la parte de networking que hice ya en España y con los vínculos que tenía acá, se dio la oportunidad de poder crear lo que es el concepto de lo que es Viamática. Pero Viamática que se concibió primeramente en España y hay un Viamática Networks de España. Correcto. Y resulta que al momento que fui para allá, se incubó la idea durante 6 meses, justamente también con otros socios. Y al momento de retornar ya los 6 meses, con la idea incubada de Viamática Networks, lo quisimos replicar acá. O sea, ese fue como que tuvimos una especie como de incubadora de la parte de la idea de lo que es la empresa, pero gozando con el expertise tecnológico, tanto de mi persona, del socio y los colaboradores que están en Viamática. Y Viamática se podría decir que se convirtió en la fábrica de Viamática de Nicol inicialmente. Correcto. Ahora, cuando ya entras con Viamática a Ecuador, dabas servicios a la filial de España o la matriz. ¿A qué te enfrentaste? ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué tan difícil fue penetrar en el mercado ecuatoriano y sobre todo en las empresas importantes? Porque ustedes tienen clientes muy importantes. Claro. ¿Cómo fue eso? Porque muchos emprendedores que quizás no están viendo se atreven, forman la compañía, pero ¿cómo entro? Porque a veces, por ejemplo, la banca es un círculo bien cerrado. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Ya. Resulta de lo que tenemos actualmente no es nada de lo que había en ese tiempo. Ya, por ejemplo, a veces hay ideas que trayéndolo en un mercado no funcionan. Correcto. Sí. Segundo, también tienes que ver tu nivel de riesgo, porque digo, no puedo depender al inicio de 100% de la parte de la otra Viamática, es decir, su fábrica. Yo quiero ser independiente y por ende tuvimos que buscar esa parte de mercado. Claro está que tuvimos que dar aportaciones para sostenernos, o sea, es muy importante la inversión. Claro. Pero, ¿qué es lo que resulta? Que al inicio nosotros creamos un portal inmobiliario, trajimos de otra empresa de España para poder distribuir un producto terminado, sí, ser un distribuidor acá que se llamaba, me acuerdo, InmoPC, para un software para inmobiliarios, que en ese momento también era el boom aquí en Ecuador. Claro, en ese momento no tenías la cantidad de portales que hay hoy. Digamos que habían, Sí. estaba desarrollándose esa industria. Como Claro, dices tú. y nosotros teníamos Infobienes y teníamos una ventaja competitiva. Hicimos un acuerdo con la empresa de España diciéndole vamos a distribuir la parte de los productos y los servicios y todo eso, pero su software nos va a alimentar al portal inmobiliario de acá. Correcto. Entonces creamos una propuesta de valor que no solamente había un portal, sino también había un software que le ayudaba dentro de la administración inmobiliaria. Correcto. Que ya era un software probado y maduro de más de 5 años allá en España y ya teníamos una cartera cautiva. Entonces, pero resulta que uno tiene que estar abierto y escuchar las necesidades de las personas. Tenemos ahí, creo que tenemos unas 30 inmobiliarias trabajando con nosotros, cubrían ciertos gastos, pero uno tiene que tener un análisis de la información y el sentimiento de la inmobiliaria, porque el cliente del cliente es mi cliente. Correcto. Sí. Entonces yo le indicaba por qué no ingresaban más información. Sé que estaban utilizando el software y en el portal dice, es que es muy lento la operación financiera que está aquí. Ya. Y consultando con otra, ¿usted qué le parece? Ya, pero ya con preguntas puntuales. Es que la verdad que tenemos un problema en la colocación. Entonces yo digo, si yo le soluciono ese problema, ¿ustedes creen que ingresen más información todavía si yo les ofrezco el canal de financiamiento directo? Entonces, pero mi propuesta de valor era de coger, interconectar las inmobiliarias que estaban ahí y yo con una sola voz representar a las 30 inmobiliarias y decirle a tal entidad financiera, tengo 30 inmobiliarias, tengo un portal que necesitan financiación, me gustaría la agilidad, en vez de que sean, en ese tiempo se demoraban 45 días, 30 días, creo que hasta 60 días. Era lento, muy lento, puede darse en un plazo de 15 a 20 días darle una respuesta. Entonces, esa era la propuesta de valor que estábamos con las entidades financieras. Llamamos a todos
pero en eso se pronunció lo que es el Banco de Guayaquil. Dice, nos interesa. Digo, perfecto. Y nosotros íbamos con la finalidad de ampliar eso. Dice, pero aquí cuando viene y se enfrenta a lo que es una parte de un negocio, ¿sí? El negocio del banco es poner financiamiento. Y el banco fue muy inteligente. Dice, de esta torta yo la quiero toda, pero con tu gestión, ¿ya? Y con la marca que viene del Banco de Guayaquil, yo sé que esto se puede ampliar más. Correcto. Entonces, y si yo voy a ponerme en esto, entonces ahí se hizo lo que es un leasing de la marca Infobienes, pero ahora ya marca Infobienes, Banco de Guayaquil, es como más o menos el Estadio de Barcelona, Estadio de Barcelona, tal marca. Claro. Entonces, y con eso de ahí pudimos penetrar en el mundo financiero, ¿sí? Y con eso de ahí se nos abrió las puertas acá, o sea, comenzamos a tener otra perspectiva. Comenzaste a tener presencia porque tenías ya el respaldo de un cliente importantísimo. Y nosotros nos especializamos en tener software de colocación de préstamos. Tanto es así que nosotros, como emprendedor, no nos basábamos en que diga, oye, tengo esta necesidad. Como empresa yo le decía, tienes esto aquí, sucede en el mercado, ahí está problemática, tú puedes resolverlo de tal manera, puedes hacer esto, de acuerdo a casos de éxito que se han presentado en otro lado que no se han aplicado aquí en el país. Claro. Entonces, primero que teníamos un contacto muy interesante que era el vicepresidente financiero, y a él le interesaba el dinero que ingresa. Y efectivamente se conectaron más inmobiliarias, fue un éxito total, ¿sí? Interconectamos al Banco Popular de España porque de allá salía el dinero y el banco, como tenía la habilidad y el contacto, dice, quiero interconectar el Banco de Popular acá, pero vemos que la operación es más lenta al momento de cruzar. Quiero que me creen un workflow de crédito. Le creamos el workflow de crédito y comenzaron a fluir los créditos. Entonces, todo venía muy bien y después dicen, ahora tengo una necesidad, quiero colocar crédito directamente a las empresas. ¿Tú crees que me puedas resolver ese problema? O sea, empezaron a crearse necesidades y sí, tú empezaste a resolverle poco a poco. Para resumir el tema, Moroni, hablando de esta parte de emprendimiento y un poquito a la audiencia, como emprendedor, tuviste algunos contactos de proveedores importantes que te suplieron de ciertas herramientas, identificaste un nicho, solucionaste un problema, le hiciste talla a medida del traje que te pedían, identificaste nuevas necesidades y luego encontraste a un socio que quería, como dijiste tú, todas las tortas. Es decir, esto no fue una suerte, fueron los pasos estratégicos para poder dar una solución en un nicho que estaba creciendo, y creo que les funcionó muy bien y a partir de ahí pues se fueron para arriba. Claro, por eso que yo tengo un dicho que la suerte es igual a la preparación y la oportunidad dado en un mismo tiempo. Perfecto. Esa es la suerte. Así es, muy bien, muy interesante. Hoy por hoy Biomática ya, creo que este año cumple 20. 20 años ya 20 cumplimos. años. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves el mercado ecuatoriano? ¿Cómo ves, si miras todo tu portafolio de clientes, todo el crecimiento que han tenido, cuál es tu lectura del tema del posicionamiento de la tecnología en Ecuador? ¿Qué tan accesible es hoy el empresario a la tecnología? ¿Cómo es tu percepción? Ya. Yo lo que siempre opino que siempre a veces pasan las cosas y vemos situaciones adversas dentro de la vida. Y a veces estas situaciones adversas nos permiten generar oportunidades. Por ejemplo, yo creo que pasamos una época oscura y eso fue un antes y un después del mundo tecnológico, que fue el COVID. El COVID fue algo muy lamentable, pero al mismo tiempo nos obligó a todos a nivel mundial a acelerarnos porque nos aislamos. Y al momento de aislarnos necesitábamos interconectarnos. Las tecnologías de la parte de ancho de banda de internet se expandieron tanto porque se colapsaron. La parte del teletrabajo se generó de una manera más sencilla. Se dieron cuenta de otra forma de ver las cosas. Se dieron cuenta que las empresas, que eran las empresas normales que tenían la parte presencial, al momento de por ejemplo, antes de COVID, hagamos una reunión virtual. No, mejor vente a la oficina, de acá, quiero verte la cara, pero ya después de COVID,
no solamente en la parte de negocio, en la parte comercial, en la parte Todo. operativa. Tienes una reunión, o sea, yo no me quiero desplazar al otro edificio, yo hago una reunión virtual. O no me quiero ir a Riobamba, a Cuenca, a Quito, a Loja, Claro. donde sea. O sea, Sí. como bien dices tú, hubo un cambio de mentalidad para poder aprovechar la tecnología en la gestión laboral. Sobre todo una educación, porque resulta, ¿y ahora cómo lo utilizo? Pero venía el hijo, que a veces los chicos o los jóvenes tienen el ADN, no, esto lo utilizas así. Comenzaron a autoeducarse, y esa es una clave, educación. E inclusive, yo me acuerdo que antes una reunión virtual era 1 de cada 10 reuniones. Uno, y como exageradísimo. Ahora es diferente. Son de cada 10 reuniones, una es presencial porque se merece. Pero Claro. también hay que saber utilizarlas en las reuniones. Una cosa es una reunión de trabajo del día a día que estoy interactuando, pero otra una cosa es reunión de negocio. Por supuesto. Y una reunión de negocio en la práctica, en el mundo comercial, la primera reunión por regla debería de ser presencial Por supuesto. en lo que es posible. O la segunda reunión, en el peor de los casos, bueno, para conocimiento, y la segunda para el caso es para tener un compromiso mayor, porque una cosa es detrás de una pantalla, y ya cuando hablas de negocio y compromiso, debería hacerse presencial esa reunión, y ya el resto podría ser virtual porque ya generaste la confianza. Perfecto. Muy. Hablando de los empresarios y la confianza, siempre se ve en el mercado que existen gerentes de tecnología, llaneros solitarios, es decir, yo lo resuelvo todo. Y muchas veces tenemos esas disputas en gerencias generales donde dicen, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no tengo estos niveles de automatización? Y es porque normalmente el gerente TI maneja 20 cosas y no tiene tiempo para innovar o para el proyecto tal. Es decir, tiene ese celo de que yo lo puedo hacer y no busca esa ayuda externa. Hay personas que piensan todavía así, pero hay quienes no, hay quienes dicen, yo para qué voy a perder el tiempo en investigar, en desarrollar, si lo llamo a él que ya tiene la solución o él me la puede resolver. ¿Cuál es tu lectura? ¿Tú crees que eso te has enfrentado a esos escenarios en la gestión de negocios de biomáticos? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, te digo, antes de la parte del COVID, era de decirle por qué motivo tenías que promoverte con una empresa de IT, porque antes, no, es que yo lo hago todo, yo lo hago así, pero antes, por eso digo, hay un antes y un después porque comenzaron a cambiar la mentalidad. Antes tenían miedo de que la empresa de tecnología los absorba o que pierdan su puesto de trabajo o que den una crítica hacia el área de sistema diciendo que está mal, pero en realidad no es tan mal, hay un punto de mejora muy importante que pueden hacer tecnológicamente. Pero yo siempre les he dicho a ellos, ustedes tienen algo incalculable que ninguna empresa de tecnología lo puede tener, es el conocimiento del negocio. Claro. Y eso de ahí, tienes un conocimiento del negocio. ¿Cuántos años te digo que tienes? 5, 10 años. Eso es valioso. Eso es algo interesante. Inclusive le digo, ustedes pueden transformarse hacia otra cosa. O sea, pueden hacer una actualización con los desarrolladores que tienen. Los desarrolladores que ya son senior, pueden convertirse en funcionarios del negocio y administrar las empresas de tecnología para agregar más valor. Y el gerente de TI va a la parte del plan estratégico de lo que es la parte de la empresa y la visión del empresario. Porque yo siempre les digo, a ver, cuando me reúno a veces con dueños de la empresa, ¿la empresa qué es? ¿Una empresa de tecnología? Claro. ¿O es una empresa que maneja tu giro de negocio, ya sea de industria, de diferente índole, de retail, lo que sea? ¿Cómo vas tu giro de negocio? ¿O una constructora? ¿Eres una empresa de tecnología o realmente te estás enfocando en el giro de negocio? Entonces, siempre es bueno tener un área de tecnología. Claro. Pero el área de tecnología es bueno que se apalanque con proveedores tecnológicos para que agreguen valor. Una vez que terminan su propia gente de tecnología, lo administra, lo ve, lo amplía, pero las manos que son temporales para construir la solución, que puede ser colaboración con ellos, se puede juntar con la empresa, lo termina, se lo entrega y la otra empresa dice, cuando necesites, estoy aquí presente. Claro. Entonces, pero fue muy duro. En la época del COVID, una vez que pasó, vieron que la necesidad era muy grande y necesitaban ahorrarse costos. Entonces, por eso digo, después del COVID, vieron la necesidad que la tecnología no era opcional, ya era importante para tener competitividad en el mercado que se estaba peleando bastante después del COVID, ¿no? Ahorita ya como que se ha ido regulando, pero el mercado se ha ampliado más.
En los proyectos, en la implementación de un proyecto para cualquier cliente, pequeño, mediano y grande, ¿qué dirías tú que es lo más complejo en un proyecto de tecnología? Ya, el proyecto en sí no es el problema, sí, porque no existe proyecto imposible, ya sean pequeños, medianos o grandes. Esto de aquí, hay gente que se asusta por tener proyectos muy grandes, ya, y esto es como las ecuaciones matemáticas. Cuando me dicen que es un quebrado complejo en el mundo de las matemáticas, cuando están en el colegio, la gente se asusta, no, es que es muy grande, muy complejo y todo eso. Pero le digo, es sencillo, mira, ve, este quebrado complejo es la unión de quebrados simples. O sea, el problema lo empiezas a trabajar por partes. Sí, por partes, pero, y ese no es en realidad el problema, esa es la forma del trabajo aquí, y por eso se necesita una buena gestión de proyectos, y eso es lo que ofrecemos. Pero el verdadero problema es decirle a la mentalidad de la persona que está sentada ahí, porque hay personas que están sentadas, llevan 15 años, 20 años, 25 años en el puesto, y hay que convencerles que es bueno realizar ese cambio, que es bueno para lo que es la parte del negocio. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con empresas o industrias que llevan tecnologías de hace 20, 25 años atrás, o 10 años atrás, y dicen, pero ¿para qué? Si funciona. Pero yo le digo, tú tienes un problema, el grado de obsolescencia puede ser que ya no tengas soporte y te quedes atrapado con esa tecnología que no va a ser escalable. Y además te enfrentas con otro gran problema, los recursos de esas tecnologías ya no existen. El soporte. El soporte, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en una institución financiera y cogieron un dicho, ¿sí? Que le decían a ciertos programadores los eternos. Ya, entonces le digo, ¿pero por qué? Le digo, es que los programadores son de 60 años para arriba. Dice, el promedio de edad es de 62 años en ese equipo de programadores. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Te enfrentas con un hecho de que no existe una siguiente generación que coja la continuidad de algo que era crítico y necesario para el negocio. Se convierte en un riesgo. Y se convierte en un riesgo. Claro. Entonces, contra eso es lo que tenemos que ver, y es la parte de la educación, y decirles como un nivel de consultoría, decirle, mira, esto es lo que tienes actualmente, pero si cambias esto, esto es lo que puedes obtener y esto es lo que puedes agregar valor. E inclusive la parte del sistema se vuelve un actor protagónico en la visión de la empresa. No solamente es como mantengo el negocio, no, te puede agregar valor en la estrategia y visión de la empresa. Correcto, entonces en resumen, es la mentalidad de las personas, es el ser humano. El proyecto, como dices tú, es un problema que lo puedes atacar con una metodología, pero las personas y Sí. su forma de pensar, sobre todo que están acostumbradas a unas tecnologías con las que probablemente nacieron hace 15, 20, 25 años, como dices tú, y luego hacer ese cambio de mentalidad es bien difícil. Esa es tu conclusión. Bien, estamos conversando con David Salazar, CEO de Viamática. Hacemos una pausa y continuamos. La inteligencia artificial está transformando industrias y redefiniendo el liderazgo empresarial. ¿Está tu empresa preparada para el futuro? La IA es una realidad que impulsa la innovación, optimiza procesos y crea nuevas oportunidades de negocio. Los líderes que entiendan la IA tendrán una ventaja competitiva invaluable. Presentamos nuestros exclusivos cursos de inteligencia artificial para ejecutivos, diseñados para profesionales como tú, que buscan liderar la transformación digital. No te quedes atrás. Inscríbete hoy mismo en nuestros cursos de inteligencia artificial para ejecutivos y transforma tu empresa. Ya estamos de vuelta con David Salazar, CEO de Viamática. David, cuéntanos, ¿cuál es la propuesta de valor de Viamática? La propuesta de valor de Viamática es no simplemente entrar en la tecnología, sino también en la innovación. Convertirnos en un aliado estratégico de la parte de las empresas. Con decirte, por ejemplo, en la parte de la bolsa de valores somos un aliado estratégico. Le hemos hecho la parte de su sistematización tecnológica, nuevas tecnologías, lo hemos podido desarrollar. Implementación de software hacia casas de valores y todo eso. O sea, y es bueno tener un socio tecnológico. ¿Por qué? Porque te ayuda, primero, a solventar los problemas tecnológicos en sí, complementándote con la gente de tecnología. Ellos tendrán otras necesidades, pero nosotros también nos acoplamos como un solo equipo. No solamente somos el proveedor, somos parte del equipo.
E inclusive dentro de la parte de la propuesta de valor, no solamente incentivamos llevar lo que es un producto o servicio, también tratamos de cambiar la cultura dentro de la empresa. Resaltamos al valor interno y por medio de nuestras líneas de capacitaciones damos actualización de conocimiento de ese personal para que cuando sean los entregables o nuevos desarrollos, ellos también se complementen parte del equipo. Y también la forma como llevamos los proyectos que son claves, tener reuniones semanales, periódicas, para que vean los avances que se proveen, porque en todo proyecto siempre hay un riesgo o hay impedimentos. Hay impedimentos que pueden darse por factor, no sé, político, el entorno, como el último feriado que hubo, o los apagones, o puede haber un riesgo que nosotros dependemos de otro proveedor. Claro. Dice, ese proveedor no va, esto va a coger y atrasar el proyecto, pero podemos tomar una medida para poder avanzar de otra manera. Igualmente hay desarrollos innovadores, ¿sí? Una empresa de tecnología tiene que tener también innovación. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la parte de consultoría y tenemos una propuesta de aceleración tecnológica de una empresa. Hemos roto la parte tradicional de decirte, recién quiero ver tu empresa, cómo está tu estatus, tu diagnóstico y todo eso, y tienes este proceso para recién comenzar a trabajar y ver algo en 10 meses o en 12 meses. No, nosotros tenemos una propuesta de valor muy diferente. Nosotros damos una aceleración tecnológica, lo que normalmente las empresas le toman 10 o 12 meses, nosotros lo damos en un mes, mes y medio. Tenemos ahí una propuesta de valor muy interesante y ese es un reto que lo hemos venido consiguiendo el año 2024 y lo estamos haciendo con fuerza en este año 2025. Perfecto, listo. David, ustedes en el mercado son conocidos bastante por el servicio de fábrica de software. Cuéntanos a la fecha cuál es el universo más o menos de recursos y qué tipo de perfiles ofrecen al mercado, a las empresas. Te comento que dentro del proceso de fábrica de software podemos decir que hay empresas en la parte bancaria que somos, en algunas somos la número 1, estamos también en parte de aseguradoras, incluso con multinacionales, que estamos dentro de las primeras empresas que damos el servicio. Inclusive, gracias a estas empresas, el servicio de biomática comienza a exportarse. Sí, ahorita tenemos servicios hacia México, servicios hacia Miami, ahorita tenemos un servicio a Panamá, pero es por la calidad del servicio que ofrecemos con la gente que trabaja con nosotros. ¿Cuánta gente más o menos tienes en fábrica de software? En fábrica de software, con todos y colaboradores, somos alrededor de 170 personas. Perfecto. Y también desarrollamos proyectos llave en mano, porque hay empresas que tienen su cultura, Correcto. sí, tienen su política de no contratar fábrica de software, sino proyectos puntuales. Entonces también desarrollamos en eso, pero todo depende del dinamismo y la metodología de trabajo. Fábrica de software se acopla a aquellas empresas que tienen agilidad. Correcto. Sí. Un proyecto en llave en mano es el proyecto clásico en el cual le das los planos y sobre estos planos se construyen y no hay cambio, sino es un entregable. O sea, tienes un principio, tienes un fin bien claro y cuáles son los puntos. ¿Quieres agregar algo más? Eso al finalizar el proyecto se lo puede acoplar, incorporar y lógicamente será otro proyecto de alcances. El perfil de los recursos que tienes, ¿cómo los ves? ¿Cómo están cuantificados esos perfiles? Ya. Dentro de los perfiles de los recursos, según nuestra experiencia, el 70% de los recursos están en Necor y Angular, porque nosotros nos manejamos en la industria de la parte de la banca, de la parte cooperativa, en la parte de aseguradoras, bueno, a pesar que tenemos empresas de retail, la parte de las bolsas de valores. Pero hay otra parte muy interesante, sí, como también trabajamos con proyectos del Estado, un 30% que utiliza tecnología open source. Y tenemos en la parte de Java Spring Boot y Node.js, y ahorita Node.js está ganando una gran fuerza dentro de esta parte del mercado. Y dentro de la parte del frontend, todo se regula con React y con Angular, y también en la parte móvil, que trabajamos literalmente con parte de tecnología híbrida o nativas, pero ya actualmente todo se basa sobre la parte de tecnologías híbridas. ¿Sí? Los perfiles me refería muy bien al perfil técnico. Tú tienes de ese universo de programadores, ¿cómo los tienes? ¿Junior, semi-senior, senior? Muy bien. Esa categoría. Justamente
un equipo se encuentra enriquecido y dependiendo de la parte, todo depende del proyecto, la complejidad, el tiempo, o sea, hay diferentes factores en el cual se acompañan senior, con semi-senior y con juniors. Todo depende ¿por qué? Un mantenimiento que lo ponga un senior, Claro. lo desperdicia, eso lo hace un junior. Así es. Un proceso de complejidad mediana o siendo un poquito alta, lo pongo a un semi-senior, ¿sí? Y a un senior lo pongo en las cosas más complejas e inclusive hay seniors que se convierten en líderes técnicos para poder dirigir al equipo técnico en caso de que se encuentre con algún impedimento. O sea, todo el ecosistema se enriquece porque si todos fueran seniors, excelente, ese es el mundo ideal. Pero al cliente yo le traslado también el costo de la inversión que tiene que hacer. Correcto. En ese sentido, ¿cómo ves tú el perfil del talento humano que nos arroja las universidades, los centros académicos, versus lo que el mercado requiere y obviamente lo que tú tienes que hacer? Es decir, cuando te vienen estos chicos de universidad, ¿ya están listos o cuál es la realidad con la que te enfrentas y cómo mitigas eso? Ya, mira, dentro de la parte de las universidades, no lo saca completamente como profesionales en sí. Nosotros hacemos una valoración, literalmente, el año pasado cerramos una evaluación en entre 800 a 1200 personas, de las cuales solamente el 5% o el 10% se puede considerar que están aptas para entrar en un plan de formación. Correcto. Una vez que pasen ese plan de formación de ese 10%, solamente el 20% pueden quedarse en la empresa. O sea, tú me quieres decir más o menos que esto es como entrar al sport. Sí, más o menos así. Y es que resulta que las cabezas somos de la antigua escuela de la Politécnica y de las grandes universidades en ese tiempo donde habían filtros y esos filtros hacen que te vean. Y no solamente la parte técnica, ahorita ya estamos valorando desde el año pasado las competencias blandas. Correcto. E inclusive, ¿por qué es importante? Porque hay un siguiente escalón después del senior. Llegan los consultores tecnológicos. Y esos consultores tecnológicos tengo muchos que son consultores en la parte IT, en la parte de seguridad informática, en la parte de Big Data, en la parte de inteligencia de negocio. O sea, llega a un nivel de consultor que tienes que hablar con la persona, pero ya hablar de otra forma de negocio, no solamente de programación, Claro. sí, de otras perspectivas para dar soluciones. Entonces, Muy bien. Perfecto, nos ha dado un criterio importante. ¿Cómo mitigar o cómo mitiga Informática para la brecha de conocimiento o de habilidades duras, en este caso, para poder darle ese recurso al talento? ¿Qué hacen ustedes? Me hablaste de una formación. sí, hay una formación interna, pero también nos hemos dado cuenta que hay personas que quieren fortalecerse su conocimiento de diferentes índoles, ¿no? La una son estudiantes de universidad y dicen, yo quiero fortalecerme porque ya quiero trabajar desde ya. Correcto. O sea, porque quiero generar ingresos, porque estoy viendo que la situación de la casa, porque también hay que ver el riesgo país. Ya el joven quiere también generar ingresos para poder ayudar en la casa. El papá puede seguir pagando la universidad, pero para él es un incierto por las situaciones que a veces uno pasa. Viene un tema político y hay incertidumbre. Entonces, ya los jóvenes han comenzado a despertar de manera diferente. Dicen, quiero ver dónde me puedo capacitar para poder trabajar. Nosotros hacemos una propuesta de valor con capacitaciones que nosotros capacitamos, ¿sí?, en estas habilidades duras, en las diferentes tecnologías, en un programa de bootcamp durante 6 meses, y al 6º mes ya puede trabajar. E inclusive, ya nosotros le encontramos trabajo, no solamente aquí en Biomática, tenemos empresas de tecnología aliadas que mucha gente dice, es que es competencia tuya. No, no es competencia, forma parte del ecosistema tecnológico para agregar valor a todo lo que nos acompaña, bancos, industrias y todo eso, porque hay un déficit de personal técnico en esta parte de tecnología. Y aquellas personas que salen buscan, algunas son también contratadas directamente por las empresas, y ya inclusive, estando en el mes, en el día 1, ya las empresas están diciendo, quiero a estas personas una vez que se finalice. Correcto. Ese bootcamp del que hablas tú, de los 6 meses, pues, y me parece loable la visión que tienes. Ustedes lo promueven, ustedes lo dan, pero tiene costo. ¿Cómo funciona eso? Sí, esto tiene un costo, sí, un costo asequible, que inclusive después que se terminan los 6 meses, a los 6 meses siguientes,
como ya tienen sus ingresos, se cancelaron. Correcto. Sí, se cancelaron. Inclusive ellos salen con un perfil de junior porque recién empiezan en el mundo laboral. Una vez que comienzan ya después con esto, con las competencias que lo damos, ojo, no son profesores solamente académicos, son profesionales que dictan las charlas del día a día de las problemáticas que suceden en el sector tecnológico y nos acompañan profesionales que van actualizándose inclusive con el día a día de nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora está lo que es la parte de inteligencia artificial, la parte de SICD, la parte de metodologías, sí, la parte de DevOps. Entonces, son cosas muy interesantes de nube, de arquitectura, de base de datos, cómo tratarlas, cómo optimizarlas, también desarrollo. Invitamos gente relevante dentro del medio que comience a expresar su experiencia, ¿sí? Esas son charlas especiales desde un punto de vista de una persona que tiene 20 o 30 años de experiencia en el mundo tecnológico, desde el punto de vista de un manejo de proyectos, desde el punto de vista de una visión de si ellos desean ser emprendedor, qué retos tienen que cumplir. O sea, no es un bootcamp común y corriente, es un bootcamp enriquecedor que permite ganar un valor a la persona para que vea un mundo diferente de lo que ve en este caso de las universidades. Nosotros somos un complemento de la universidad. Correcto. Nunca vamos a hacer competencia, solamente somos un complemento que permite acelerar la parte profesional de la persona. En las pantallas va a salir el QR para quienes quieren acceder a este bootcamp, pero si tienen que escribir un correo, ¿a qué correo deben escribir? Sí, tenemos a lo que es a info@viamatica.com. Perfecto. Sí, e inclusive en la parte del QR, una vez que se los pase, o inclusive suscribirse en la parte de PMTDEF, que tenemos nuestra página, nuestras redes sociales. Ya van a salir sí, se pueden inscribir ahí, pero pueden ahí suscribirse. Está súper interesante. Bien, David, en tema de nuevas tecnologías, sé que te invitan mucho a congresos o asistes a congresos internacionales. En tus redes sociales pude ver que hiciste algunos viajes el año pasado. ¿Qué perspectiva tienes tú del tema de las nuevas tecnologías en la región? Está sonando fuerte el tema de la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos que todavía sigue el tema de blockchain. Se habla mucho de fintech, todavía se escucha el tema de Bitcoin y todo lo que sería monedas electrónicas. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú? ¿Qué has escuchado, qué has visto en estas conferencias? Ya. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en lo que es en la parte de Costa Rica, que se podría decir que es una de las cunas de tecnología a nivel de la región. Dentro de la parte de tecnología habían diferenciadores. ¿Sí? Nuevos servicios o productos ya les metían inteligencia artificial. Ahora, estos productos de inteligencia artificial no es que ellos se los inventaban, reutilizaban el ecosistema de lo que las grandes empresas o proveedores tecnológicos dan, por ejemplo, un AWS, un Azure, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que ya la parte de inversión de inteligencia artificial no es lo mismo que había de hace 5 años con lo que te cuesta ahora. Claro. Ya se reutiliza mucho lo que es el factor de las nubes. Pero, por ejemplo, yo te digo, ahorita la parte de inteligencia artificial, ¿en qué te sirve? ¿En qué le genera la parte de negocio mejor? Mejorar el servicio de atención al cliente, cómo puede la empresa vender más de acuerdo a datos estadísticos, ponerlos en línea o sugerencias, promociones especiales de acuerdo a los comportamientos que se dan. Hay que recordar que la inteligencia artificial tiene que enfocarse en la agilidad de lo que al negocio le genera valor, ¿sí? Valor al cuidar al cliente, valor para generar operaciones más rápidas, valor para armar estrategias de marketing para llegar a otros sectores que no han llegado. Entonces, ese enfoque de la parte de la inteligencia artificial es lo que está metiéndose y acelerándose con esto de aquí. Pero también no hay que olvidar que la inteligencia artificial es la cúspide actualmente. Correcto. Sí, pero tú para tener buena inteligencia artificial necesitas una buena analítica de datos. Correcto. Necesitas tener lagos de datos o bancos de información grandes para poder explotar realmente la inteligencia artificial. Debajo de esa pirámide existen todos tus sistemas que comienzan a alimentar todo eso, ¿sí? Y debajo de esa gran pirámide existe una visión de parte de la empresa. Si la visión no está alineada
a lo que quiere el negocio, y por más tecnología que tenga, es el primer punto que se debe atacar. Y el segundo punto es tener los sistemas adecuados para tu personal, pero a veces hablamos de inteligencia artificial en esta punta. Pero a veces, si revisamos lo último de acá, hay que también ver si nosotros no tenemos obsolescencia tecnológica, claro, para poder apuntar y sacar todo el provecho de lo que nos ofrece la tecnología. No quiero decir que todo se tiene que migrar, puedes utilizar parte de esa inteligencia artificial actualmente y lo puedes hacer, pero si quieres sacar un verdadero potencial, tienes que sacar un diagnóstico de cómo va la visión estratégica de la empresa para que dé los resultados esperados y la gente con los resultados esperados adopten nuevas tecnologías o quieran inventar de mayor capacidad de tecnología. Bien, muy claro. Yo en mis videos, en mi contenido, he hablado respecto a la diferencia entre la inteligencia artificial generativa, que es netamente enfocada a la parte de productividad, y ahí tenemos a ChatGPT, Gemini, Copilot y todas las que están en el mercado. Y otra cosa muy diferente son los proyectos de modelos de inteligencia artificial, donde prácticamente se dibuja la pirámide que tú estás indicando, y estamos claritos. Si no hay una visión estratégica y si no tienes los sistemas que puedan soportar, ¿de qué te sirve un proyecto de inteligencia artificial? O sea, lo vas a ver como una moda, y si no agrega valor, como estás diciendo tú, el gerente general o por lo menos un CEO de una empresa eficiente dice, si no me agrega valor, ¿para qué? Yo no necesito eso. Claro, por eso que yo a veces, yo visito al cliente no para vender un producto o un servicio, asesorar. Es asesorar, diciendo, ¿cuál es tu visión tecnológica en este año 2025? Y más que la visión tecnológica, ¿cuál es la visión del negocio? Correcto. Y yo voy para un tema de conversación y hay veces es bueno escuchar personas externas y de acuerdo a eso les digo, esa es la visión, podemos acompañarlo, o si no tienen clara la visión, analicemos estos puntos, pero para que ustedes puedan fluir en la parte de negocio, porque el éxito del cliente es mi éxito. Entonces, y eso es lo que tenemos que colaborar y promover a la parte de las industrias, de la empresa, y verlo como empresas, no solamente verlo como clientes. Perfecto. Finalmente, David, ¿hacia dónde va Viamática en este 2025? ¿Cuáles son los planes que se han propuesto? ¿Qué proyectos están en mente, en carpeta? ¿Qué nos puedes contar? Ya. Dentro de los proyectos que nosotros tenemos, como te indiqué Tito hace un momento, tenemos un proyecto de aceleración tecnológica, que eso de ahí nos permite tener una competitividad en empresas de tecnología, de dar aceleración a una empresa o una industria cualquiera que quiera tener un reto de cambio tecnológico, que en lugar de que tenga ese cambio, que será en 7, 10 meses, nosotros lo podemos hacer en un mes. ¿Sí? Darle todas las bases de tecnología, implementando todo, o sea, algoritmos, todo. Un plan completo de las buenas prácticas a nivel tecnológico, con asesoramiento, con consultores y con el empoderamiento tecnológico de su gente para que puedan tenerlo. Pero eso lo haces a través de una herramienta, de un producto. Tenemos un producto y servicio al mismo tiempo. Ese es uno. Ese es un plan que les permite. Hay otro producto o servicio que tenemos que justamente estamos desarrollándolo con un cliente importante aquí a nivel de Ecuador, que es un proceso de transformación tecnológica mediante inteligencia artificial. Es decir, tu vieja tecnología lo transforma en nueva tecnología, pero por medio de métodos de la inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, tienes un programa, de Visual Basic 6. Oye, pero ¿cómo lo transformo? Cogemos este algoritmo, este programa que tiene inteligencia artificial y lo transforma en un nuevo código. En este caso hacia Node.js, y puedes ahí poner contenedores, puedes hacerle escalable, puedes ponerle, ya como tienes nuevas tecnologías, tienes mejor personal, tienes nuevas seguridades. Si antes solamente te servía en una pantalla, ahora puedes, sí, construir para que te sirva desde las aplicaciones móviles, puedes hacer balanceo de cargas, puedes transportarlo, inclusive llevártelo a la nube, cosa que no lo podías. Entonces ya directamente te transportamos a la industria 4.0 e inclusive darte interoperabilidad para que puedas desarrollarse y comunicarse con otros sistemas que sea necesario, y así con otras tecnologías como un Java que se encuentra
un poco desfasado llevarlo a estas tecnologías, nuevas tecnologías, pero es un reto muy interesante. Suena un producto bastante interesante y pienso yo que a pesar de que estamos ya en 2025 y en este siglo, hay empresas que todavía están con software o sistemas desarrollados hace 20 años y estoy seguro de que esto les va a sonar o les va a caer como anillo al dedo. ¿Qué otros planes tiene Biomática? ¿Hacia dónde va? Sí, nosotros tenemos... Dentro de la internacionalización, ¿qué sí, nos puede contar? Dentro de la parte de internacionalización, te comento que ya estamos internacionalizados. Sí, ya tengo clientes afuera, tengo inclusive clientes en España, como te indiqué, claro, en Miami, en Panamá. Ahorita nuestra visión es ya abrir las oficinas oficialmente, ¿sí? En este caso a estas partes, regiones y países, y por eso es muy importante el tema de las alianzas. Correcto. Sí, alianzas, y las alianzas no solamente decir que tengo otro proveedor tecnológico, que es bueno, te agrega valor en la organización. Alianzas es tener clientes, ¿sí? Y comprometernos en conjunto para agregar valor y que ambas partes ganen. Claro. Sí, en este caso tenemos clientes ahorita en Panamá, tenemos 3 clientes y ya vamos oficialmente a hablar con ellos para decirles que nuestra oficina ya se va a sentar de manera oficial. Entonces, un plan es estar en Panamá o Costa Rica, eso lo tenemos que decidir si montamos ya la oficina en lo que es en el mes de marzo o abril, o estamos en esa expectativa para estudiarlo, pero en este año lo abrimos. Otra expectativa, estamos también abriendo ya nuestras oficinas de manera oficial, no solamente pensar afuera. Yo sé que Biomática es fuerte a nivel nacional, somos una de las empresas más fuertes aquí a nivel de la que es la parte de Guayaquil de la costa, pero ya también vamos a tener una oficina en el primer semestre, para no decir en el mes de abril o mayo, en Quito. Correcto. Sí, nuestra presencia, porque los clientes ya nos están requiriendo y constantemente nosotros estamos viendo, pero qué mejor tener una presencia 24/7 allá. Por supuesto. Y posteriormente buscar otros mercados emergentes que se están abriendo de acuerdo a la región, entonces para poder brindar los servicios y los productos, y por medio, así como Biomática fue concebido y desarrollado desde España para acá Ecuador, nosotros expandernos también con alianzas estratégicas con otras empresas, expandernos ya en otras regiones que ya lo hemos, fuera de la región de Panamá, Costa Rica, Miami y España. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias, David. Ha sido una entrevista bastante interesante. Hemos logrado abordar muchísimos temas. Muy interesantes los planes del Grupo Biomática. Ciertamente el posicionamiento que tienen aquí en Costa es importante, pero qué buena esa estrategia de posicionarse en Quito, porque normalmente la Sierra Centro no baja a la costa, sino siempre sube a Quito. Así que creo que tendrían un alcance y una atención muchísimo más directa. Excelente. Los proyectos de internacionalización ya están en ese tema, pero ahora abrir oficinas me parece excelente. Y es un buen punto, ¿no? Y tampoco olvidarnos que solamente vamos a estar en la empresa privada, ya estamos en el gobierno también, trabajando. Entonces, tienes el sector público que es el sector público que estamos ahí comprometidos. Bien, esas fueron las declaraciones de David Salazar, CEO de Biomática, y hemos dado por concluido este podcast del día de hoy, así que será hasta una nueva oportunidad. Esto fue Inteligencia Artificial con Tito Vélez, donde la tecnología y el futuro se encuentran, con el auspicio de Biomática, Card Service, Only Control, Ondu Cloud, Solovis, Cima IT, BI Sciences, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fernando Daquilema y Cairo Seguros. Producido por Solovis, dirigido por Tito Vélez. Edición David Vélez. Producción ejecutiva Iván Vélez. Tema musical Eres mi sanador de Miel San Marcos. Hasta una próxima oportunidad.